buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar en este en vivo. Vamos a estar hablando sobre medios magnéticos e información exógena del año grabable 2021. Hoy nos patrocina Klaus, un software contable con facturación electrónica, nómina, documento soporte, medios magnéticos completamente en la nube e integral. Hoy nos está acompañando Edwin Castañeda. Edwin, bienvenido. Ya vamos a iniciar, vamos a dar unos minutos, yo creo que un minutico para que terminen de conectarse las personas. Y mientras, si quieres, nos puedes ir hablando de ti, de tu empresa. Muchas gracias por asistir y sean todos bienvenidos. Bien, Marcela, muchas gracias por la invitación a este webinar. A Klaus, también por compartir este muy importante y que pues es relevante para la profesión contable. Deseo saber si se está escuchando bien en este momento. Sí, todo perfecto, se ve bien, se escucha bien, puedes continuar. Bien, Avanzat es una firma tributaria, contable en Colombia y especialmente nos dedicamos, además de todo lo que las ciencias contables, nuestra especialidad es en temas de tributarios, especialización tributaria, digamos, en las asesorías de planeación tributaria, precios de transferencia también, que en septiembre vienen los vencimientos con respecto a 2021 y en general tenemos una herramienta o algo muy particular, ya que en estos momentos están los vencimientos de impuestos sobre la renta. Tenemos una herramienta que se llama Avant Tax, precisamente donde podemos ayudarles a determinar esos rangos con los agregados que publica la DIAN, también con las super sociedades. También puedan ustedes determinar cómo está su nivel y sus márgenes con respecto a la información que tiene la autoridad tributaria y determinen y verifiquen cómo la información que están presentando en su declaración de renta es consistente. Así que estamos atentos para ayudarles y apoyarles con nuestros servicios profesionales. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema sobre medios magnéticos nacionales del año 2021. Entonces queremos compartir los 5 ítems, los cuales vamos en estos minutos a dimensionar las generalidades de medios magnéticos o información exógena, los plazos, quiénes son los obligados a presentar. Vamos a ver cuáles son esos formatos a presentar. En esta presentación, en este webinar, vamos más en específico a hablar sobre las personas naturales y jurídicas que tienen que presentar información exógena, dado que estas resoluciones que publica la DIAN también hacen mención de otras entidades. Específicamente este webinar tiene que ver con esa información en particular de personas naturales y jurídicas privadas y también públicas que tienen que presentar algunos de esos formatos. Y vamos en últimas a ver las sanciones y cuáles son esos enlaces o recursos que van a ser útiles para desarrollar en materia de precios de transferencia. Bien, en estas generalidades que vamos a observar, primero para que las personas que es primera vez van a presentar información exógena a la DIAN directamente, queremos que pues entendamos cuáles son pues el objetivo, el propósito de la información exógena, porque la información exógena precisamente abarca personas naturales. Vamos a ver ahorita quiénes son esas personas naturales obligadas a presentar información exógena y personas jurídicas. ¿Y sobre qué? Sobre las operaciones realizadas con clientes. O sea, debemos tener en cuenta que todas esas operaciones que yo realizo con mis clientes, mi facturación, las ventas, el reconocimiento contable,
y también con mis proveedores, con mis empleados, es decir, todos esos terceros con los que yo mantengo un intercambio de información de las operaciones y transacciones. Esa información exógena, la DIAN, como autoridad tributaria, exige que la reportemos. Es más, no solo esta es la forma como la DIAN exige que le reportemos información, puede haber un requerimiento de información, nos llega y nos exigen información sobre un tercero en particular y debemos reportarla oportunamente dentro de los términos que el requerimiento de información nos exige. Entonces, esa es una forma de que la autoridad tributaria exige esta información. Actualmente, por ejemplo, el registro único del beneficiario efectivo. Este año se tiene que informar quién es ese beneficiario efectivo y posteriormente podamos compartirles al respecto. Pero eso es información, es información. La autoridad tributaria ha suscrito intercambios de información con jurisdicciones en otros países, por ejemplo el famoso FATCA con Estados Unidos, y de esa forma podemos observar que el mundo ahora es pequeño en materia de información, pero en particular nosotros vamos a ver que la DIAN exige una información en particular de cada año grabable y tiene que ver con la declaración de renta. O sea que aquí va un tema alineado también con la declaración de renta. No obstante, personas jurídicas que no están obligadas a declarar impuestos sobre la renta, obviamente ingresos y patrimonio, o no están obligados a declarar, también están obligados a presentar esta información. ¿Por qué? Porque la DIAN necesita, o cuál es el objetivo por el cual la autoridad tributaria requiere esta información. Pues una es para efectuar cruces y estudios de información que permitan cumplir con la función de fiscalización. Entonces, la DIAN, allí con esta información, este insumo que cada uno de los terceros, personas naturales, jurídicas, los entes descentralizados, secretarios generales, bueno, todos los que están obligados en estas resoluciones que la DIAN publica, pues entonces, precisamente con eso, ellos, la autoridad tributaria entra a verificar quiénes están evadiendo o quién no cumplió con la obligación de presentar una declaración por medio de este insumo. Y precisamente ejerce mayor control de los tributos y contribuir a mejorar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales, es decir, el pago, y formales, como lo decía en algunos segundos, sobre las declaraciones que probablemente se presentaron o de las cuantías que se presentaron que no coinciden. Es así que ya 2, 3 años estamos recibiendo los contribuyentes oficios persuasivos, fruto de esos cruces. Activos en el exterior, empiezan a llegar oficios persuasivos, no nos coincide esta información con lo que nos reportaron las jurisdicciones, las autoridades tributarias de otra jurisdicción, no nos coincide esta información de su declaración de renta con esto que reportó en el formato tal, no nos, bueno, cantidades, no nos coincide su información de las declaraciones de IVA con la que está incluida en el formulario de la renta, en los ingresos, digamos. Entonces, hoy por hoy debemos tener la precaución de que esta información exógena es más, en el software y todo esto, al desarrollar y crear nuestros terceros, pues debe estar totalmente alineado para que no sea complejo, no sea compleja la preparación de los medios magnéticos de la información exógena. Dentro de las generalidades vamos a tener en cuenta que para efectos de la información exógena ante la DIAN por el año grabable 2021, las resoluciones que debemos entrar a revisar son la resolución 98 de la DIAN del 2020. Recordemos que la DIAN debe publicar, a más tardar en el mes de octubre, antes de terminar el mes de octubre, publica la resolución de la información que va a exigir por la vigencia del año siguiente. De tal forma que nos ayuda a preparar que nuestro aplicativo, nuestro software, la base, la información que estoy diligenciando para crear los terceros, cumpla con estas exigencias. Entonces, antes de terminar octubre, por eso esta resolución sale. No obstante, por las diferentes situaciones que surgen, por lo general estas resoluciones las modifican
posteriormente. Es así que esta resolución 98 fue modificada por la resolución 147 del 2021. Esa resolución precisamente modifica algunos apartes donde incluyen algunos conceptos. Digamos, actualmente, lo del beneficiario efectivo, en algunas resoluciones en años anteriores, estaban exigiendo que se incluyera en la información exógena. No obstante, ya eso se modificó, no lo exigen vía información exógena porque actualmente está el registro único de beneficiario efectivo. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Y estas resoluciones están desarrolladas con base en el Estatuto Tributario y en el Decreto Único Tributario 1625 del 2016 y en los artículos que tienen que ver con la información que exige la DIAN, precisamente con lo que ya comentamos, para fiscalizar, para el control de los tributos. Muy bien, ¿qué debemos tener en cuenta? Los plazos. Para personas jurídicas y naturales diferentes a grandes contribuyentes, todas las personas naturales y jurídicas, el 10 de mayo son los vencimientos. No obstante, ya se pueden presentar. Pero el plazo máximo, dependiendo de los dos últimos dígitos, son el 10 de mayo, comienzan con los que terminan en 01 al 05 y los que terminan en el 96 y al 00 el 7 de junio. O sea que este es el término para presentar la información exógena o el vencimiento para evitar sanciones de extemporaneidad. Ahorita vamos a ver cuáles son esas sanciones, ¿cierto? Pero recordemos que aquí debemos tener en cuenta que las personas jurídicas el 10 de mayo y las personas naturales que están obligadas a presentar información exógena. Los grandes contribuyentes ya comenzaron, 26 de abril, ayer comenzaron los grandes contribuyentes, los vencimientos de ellos, van hasta el 9 de mayo, pues según esta información. Ahora, quiero aclarar, esta información ustedes pueden también obtenerla de una forma también, y considero, de lo que conozco, que la desarrollaron de una forma muy organizada en la página de la DIAN, que se entra en la información exógena 2021, van a encontrar allí toda la información de formatos, dependiendo de quién está obligado, cuáles son los formatos que debo presentar por cada uno de los responsables. Entonces está organizado considero de una forma muy intuitiva, muy útil, y allí podemos encontrar también esto que está en las resoluciones. Pero en las resoluciones, como vemos, a veces es denso, no obstante debemos leerlas, debemos verificarlas, porque ahí en la información que publica la DIAN pues no está todo, y pues vemos que las resoluciones nos indican qué debemos reportar en cada caso en particular. La Registraduría Nacional de Estado Civil, a más tarde el primer día hábil del mes de marzo del 2022, tenía el vencimiento los grupos económicos y empresariales, sus estados financieros consolidados para quienes están obligados, están registrados en Cámara de Comercio, precisamente, a más tardar el último día hábil del mes de junio del 2022, y las alcaldías y distritos, la información del impuesto de industria y comercio, a más tardar el último día hábil del mes de agosto del 2022. Ahora, cuando ustedes entran a los validadores, al final vamos a compartirles el enlace y esta presentación que les enviarán se les facilitará. Allí está el enlace para descargar el prevalidador y también para que verifiquen, porque son diferentes los ejecutables, los archivos que la DIAN publica para que se pueda presentar esta información exógena. Bueno, ¿quiénes son los obligados? Los responsables a presentar la información exógena. Entonces tenemos que tener en cuenta personas naturales, quienes como persona natural están obligados. Entonces me paro sobre la declaración de renta del año 2020, verifico el año 2020 y la del 2021, si no la he presentado, ya debo, o sea, antes de presentar la declaración de renta, si el vencimiento está en agosto, en septiembre, si yo de pronto tengo alguna de estas condiciones, debo ya estar revisando porque los vencimientos empiezan el 10 de mayo. Debo verificar la información que tengo del 2021, no sea que cumpla con alguna de estas condiciones. Entonces verifico 2020, verifico información del 2021. ¿Qué voy a verificar? Si la persona natural, sus ingresos brutos son superiores a 500 millones de pesos. Entonces verifico 500 millones. Ahora, recordemos que ingresos brutos para términos de información exógena
son diferentes a los ingresos brutos que están declarados en la renta. ¿Por qué? Porque la resolución hace mención de que ingresos brutos incluyen todos los ingresos ordinarios, los extraordinarios y las ganancias ocasionales. Entonces, debo sumarlos, porque en la declaración de renta, pues allí están los ingresos brutos, los ingresos netos, las casillas de la ganancia ocasional, y pues en este caso, en el formulario 210, las personas naturales van a tener rentas de capital, rentas de trabajo, rentas no laborales. Entonces debo sumar todos esos ingresos brutos, pero adicional debo sumar las ganancias ocasionales y extraordinarios, es decir, sumen también los dividendos, porque la resolución no está haciendo ninguna, no excluye ningún ingreso. Todo lo que yo relaciono en el formulario lo debo sumar. Asimismo, en el 2021, información que ya tengo y que estoy preparando la declaración de renta, verifico si tengo 500 millones, entonces ya cumpliría una condición. Pero la resolución señala y la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y rentas no laborales que superen 100 millones de pesos durante el año 2021. Entonces, verifico, 500 millones cumplí en 2020, si cumplí en el 2020 500, ahora verifico en el 2021, rentas de capital, intereses, rendimientos financieros, regalías, arrendamientos u otras rentas no laborales que no tienen que ver con una relación laboral, no son de honorarios de los que se comprenden dentro de rentas laborales o de trabajo, si no son honorarios y servicios, entonces yo sumo todos esos ingresos, rentas no laborales, ¿cierto? Y las sumo con rentas de capital. Si superan los 100 millones de pesos, estoy obligado. Entonces verifico 2020, 2021, ¿tengo 500 millones? Sí. ¿Supera 100 millones de pesos estas dos cédulas, capital y no laborales? Sí, estoy obligado a presentar medios magnéticos. ¿Superan 500 millones 2020 y 2021, pero no superan los 100 millones? Entonces no cumplo la condición, no estaría obligado. Que la norma dice I, no dice O, la resolución. O por lo contrario, puedo tener los 100 millones y no cumplo con los 500 millones, pues no cumplo las dos condiciones. La resolución está redactada de tal forma que se entiende y se interpreta de esa forma. Entonces debemos tener en cuenta las personas naturales. Y las personas jurídicas, si las personas jurídicas, entidades públicas y privadas, no son o no efectuaron ninguna retención en la fuente durante el año 2021, no lo efectuaron, pero superan 100 millones de pesos los ingresos brutos, superan 100 millones de pesos, está obligada a presentar medios magnéticos esa persona jurídica. Y si es retenedor, si fue un agente retenedor así sea por un mes, presentó una declaración de retención, está obligado a presentar información exógena. Ya vamos a ver cuáles son las obligaciones y qué formatos debe reportar. Pero entonces tener en cuenta el espectro de cuáles son los obligados a presentar. Adicional a ello, los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras están obligados a presentar medios magnéticos. Los entes públicos de nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio, están obligados. Mirar allá el artículo 22, quiénes están allá, sindicatos y los descentralizados, ya las diferentes entidades descentralizadas que tiene a nivel nacional, pues, deben presentar, están obligados a presentar información exógena. Los secretarios generales, las personas que celebren contratos de colaboración empresarial, como consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, administración delegada, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, joint venture, cuentas en participación y convenios de cooperación con entidades públicas, tienen sus formatos para desarrollar medios magnéticos. Allí, todas esas formas de relación de negocios y comerciales tienen un NID, tienen que presentar. Sociedades fiduciarias, entidades financieras, tienen sus propios, allá cuando se descarga los prevariables de la DIAN, tienen su propio archivito y ejecutable para generar los XML, fondos de cesantías, fondos de pensiones,
de CEVAL, bolsas de valores, comisionitas de bolsa, cámaras de comercio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios, quienes elaboren facturas de venta o documentos equivalentes, los obligados a presentar estados financieros consolidados, como dijimos ahorita, los residentes fiscales colombianos que tengan control sobre una entidad del exterior, las famosas S, las alcaldías, distritos y gobernaciones, autoridades catastrales, entidades públicas o privadas de que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales, las entidades no contribuyentes y no contribuyentes declarantes, los responsables del impuesto nacional al carbono, las concesiones y asociaciones público-privadas, las famosas APP, y las entidades que otorgan, cancelan o suspendan personerías jurídicas. Muy bien, vamos a ver a continuación entonces, ya teniendo en cuenta para qué es la información exógena, quiénes están obligados a presentar, vamos a ver entonces esos formatos a presentar. Y pues como hacía mención, aquí en el webinar pues nos limitamos realmente a los obligados, que son las personas naturales, que ya informamos quiénes son, 500 millones, 100 millones en rentas de capital no laborales, y las personas jurídicas, que son agentes de retenedores, personas jurídicas que superaron los 100 millones de pesos, que están obligados a presentar estas personas como tal. Aquí en Klaus, en la ERP, simplemente para tenerlo en cuenta, allí en contabilidad, en impuestos, allí en la pestaña de impuestos, pues vamos a encontrar precisamente que Klaus tiene un enlace para que podamos consultar o descargar la información exógena que pues si hemos parametrizado juiciosamente todos los datos terceros. Eso aquí es importante y recomendable que cumplamos con toda esa información que nos piden precisamente la ARP y tener en cuenta lo siguiente, que es importante. He encontrado que la Administración Tributaria ha enviado oficios persuasivos donde hasta el número de identificación se está cuestionando. Cuando usted lee la resolución, a veces se tiene la costumbre que cuando son pagos al exterior o tengo operaciones con alguien del exterior, una persona natural o una persona jurídica del exterior, cuando lo creo, entonces a veces omitimos exigir cuál es el número de identificación de esa persona natural que tiene, digamos, con la autoridad tributaria en el exterior, o su número de identificación. Y resulta que a veces creamos con un número genérico, que por lo general la resolución hace mención del 444, para quienes ya han desarrollado medios, para quien no lo ha hecho, para que lo tenga en cuenta, es que a veces creamos un NIT o un número de identificación genérico, 4441, 442. Pero ¿cómo señala la resolución que se debe contemplar eso? Se debe contemplar de una forma en donde yo debo exigir el número de identificación. Por lo general, las autoridades tributarias, por lo general, emiten un número de identificación en cada país. Ahora, si no existe ese número, lo que hace mención la resolución es que yo debo colocar el número de identificación. O sea, allí me pide cuál es el tipo de documento. Entonces, allí dice 42. 42 es el tipo de documento. Y allí que me señala, pues que yo debo colocar el número de identificación. Entonces, allá el número de identificación es JMMC, uno, otros 4. Si me lo permite el prevalidador, si no, el número como tal, que hasta donde permita, si no deja incluir caracteres que sean alfanuméricos, pero si lo permite, debo colocarlo, el numérico, el alfanumérico, pero debo incluir tal cual el número de identificación. Y lo mismo lo señala para las personas naturales del exterior, dice que es el número de identificación. Ya, si no tengo absolutamente, yo tengo cómo demostrar que yo le exigí a alguien que voy a tener negocios, ya sea ventas, compras, le exijo el número de identificación, es decir, como un registro mercantil, un número que lo identifique en ese país, lo creo con ese, precisamente porque la DIAN ahora cruza con el intercambio de información que están desarrollando con otros países. He encontrado que cruzan y han enviado oficios persuasivos donde dice, señores, este número de identificación no coincide con el que nos reportaron.
porque a ellos les facilitan y debemos exigir ese número. Entonces, aquí la información exógena depende de la creación, para no estar después con el corre-corre, buscando el número, buscando la dirección. Si lo creamos desde un principio bien, pues él va a descargar de una forma que va a ser útil en el momento del cargue. Entonces aquí podemos ver cómo en este enlace de información exógena lo descargan y lo pueden cargar en el prevalidador de la DIAN. La DIAN en su prevalidador dice cargar XML. Hola. Tengo que verificar que cumpla con de todas formas, conforme a la resolución y las modificaciones que las resoluciones emiten, como les ya mencioné. Entonces, las personas naturales y jurídicas, si yo soy una persona natural y jurídica, entonces para que entendamos este cuadro que les estoy presentando, si soy persona natural que supere los 500 millones y los 100 millones de pesos en rentas de capital de trabajo y no laborales, las rentas de capital y no laborales superan 100 millones y 500 millones en el 2020 o 2021, entonces la persona natural está obligada a todos estos formatos que voy a hacer mención. Los que tienen asterisco son los formatos que están obligados los que efectuaron retenciones por renta, por IVA o autorretenciones. Si efectuó una retención, está obligado a presentar los que están en el asterisco. Es decir, si no superó una persona jurídica, si no superó las cuantías, pero fue un agente retenedor, si no superó los 100 millones, como decimos, pero es un agente retenedor, debe cumplir con las que tienen asterisco aquí que estoy mencionando. Entonces, ¿cuáles son los formatos que todos en general deben realizar? El 1001. 1001 es el famoso formato que es el que muchas veces trasnocha a quienes preparan estos medios, en los pagos y abonos en cuenta y las retenciones practicadas. Entonces, allí tengo que discriminar todos los terceros, razón social, por apellido, por nombre, tengo que informar el país, tengo que informar el código del país, el de la ciudad, la dirección, tengo que informar allí los pagos. Y aquí lo que debo tener en cuenta en el formato 1001 es que tiene su columna como tal de deducible y no deducible. Entonces, ¿por qué no deducible? Una, porque si yo soy contribuyente del impuesto sobre la renta, del régimen ordinario, pero en mi depuración considero que un pago no lo puedo tomar como deducible, entonces en la información exógena debo de todas formas reportarla, así yo no lo tome como deducible, debo reportarla como no deducible en la columna que está diseñada para ti. Y deducibles, pues todos los que tome como deducibles, como costo o gasto deducible en la columna que está identificada como tal. Además, me exige que informe el IVA que fue asumido, ¿sí? El IVA que se vuelve como gasto, porque hay un formato que es para el descontable, formato que la harían para los IVA descontables, pero en el 1001 va ese que va como gasto. En el caso, por ejemplo, si yo tengo operaciones excluidas, entonces, y yo estoy tomando una deducción de un IVA como gasto, entonces, un gasto deducible, entonces va en ese campo. Pero si no es deducible, si no es un mayor valor también como costo o gasto, pero no es deducible, tiene su columna. Y debo informar las retenciones que fueron practicadas. Entonces, en el 1001 amarra mucha información que debo entonces tener juiciosamente amarrada y verificada para que no tengamos inconsistencias. También verificarla contra la declaración de renta que voy a presentar. Formato 1003 es la retención de la fuente que le practicaron. Entonces, todas esas retenciones por diferentes conceptos, por intereses, por honorarios, por todas las retenciones que le hayan practicado, se informan en el 1003, todos los terceros que le practicaron retenciones. El 1004 es el de descuentos tributarios solicitados. O sea, allí, si usted tomó un descuento tributario en la declaración de renta, como por ejemplo el ICA, que permite tomar el 50%, entonces, o algunas de las donaciones, entonces allí yo informo
los descuentos tributarios solicitados. Aunque en el 1001 todos los pagos debo informarlos. En el 1001 son todos los pagos. Si yo hice un pago por donaciones, en el ejemplo que estoy tomando, tengo que informar en el 1001 el pago que se hizo, que es un ingreso. Con el 1001 es el insumo para que la DIAN observe lo que para mí es pago, para otro es ingreso. Entonces allí va en el 1001 todos los gastos anticipados, toda esta información. Pero en el 1004 va el descuento tributario solicitado. El 1005 es el impuesto de las ventas por pagar descontable. Entonces allí va todo lo que me debe coincidir con la declaración de IVA. Entonces allí tomo todas las declaraciones de IVA, concilio, verifico cuánto es mi IVA descontable. Asimismo el 1006, que es todo el IVA generado o el impuesto al consumo, verifico qué fue lo que declaré, corroboro y esa información por terceros, entonces la voy a informar en el 1005 todos los IVA descontables y en el 1006 todos los IVA generados. En el 1007 es otro formato que me exige que debo presentar, que es ingresos recibidos. Entonces todos los ingresos recibidos por diferentes conceptos, allí debo incluirlos por tercero. Y recuerden que en la resolución hay unos topes que me permite informar desde ciertas cuantías en adelante. No obstante, si yo tengo diseñado todo mi formato para informar el 100% con el tercero identificado, también se puede hacer. Entonces, los ingresos recibidos y tener en cuenta que cuando son temas de contratos de mandato, tengo que identificar el concepto como tal de contratos para que no se mezcle con la información que el mandatario está informando en sus formatos que le corresponden. El 1008 es el de saldos de cuentas por cobrar, todas las cuentas por cobrar que tengo, con accionistas, con clientes, los incluyo ahí, por terceros. El 1009, pues las cuentas por pagar, todos los pasivos que me quedan y debería estar coincidiendo con la declaración de renta. En la declaración, por ejemplo, de las personas jurídicas, formulario 110, viene más discriminado, las personas naturales viene más limitado esos campos, no obstante, debo hacer los cruces que me coincidan esto que estoy informando en la declaración de renta con la información de exógena que estoy presentando. El 1011, toda la información de las declaraciones tributarias aquí me exige. Entonces ese 1011 ese tiene muchos elementos. Es más, la declaración de renta debería prepararla con todos esos elementos que dice el 1011. Ya que uno conoce previamente la resolución de casi 2 años antes, la declaración de renta es bueno prepararla con todos los conceptos porque esos conceptos son un dato informativo. Entonces, ¿qué gasto colocó de esto? ¿Cuánto fue el pago? Son datos informativos de lo que usted está llevando. Hay de gastos, de rentas exentas que está tomando en la declaración de renta. Allí hay un tema para el régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación también exige que incluya allí unos elementos particulares. Y el régimen simple está obligado también. Las personas naturales, las personas jurídicas, si cumplen las condiciones, mientras en el caso de las personas naturales, debe presentar también esta información si supera 500 millones de pesos. Y el régimen simple de las personas jurídicas también que cumplan si fueron retenedores o si superaron los 100 millones de pesos, pues están obligados a presentar esta información. Aquí lo que debemos tener cuidado es leer la resolución. Por ejemplo, en el régimen simple y en algunas entidades que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, todos sus costos y gastos van a ir en la columna de no deducibles, por ejemplo, en el 1001. Todo en el 1001 como no deducible. Entonces, les animo a que lo leamos con atención porque hay reglas específicas dependiendo de las entidades. Y en el 1011, como estaba haciendo mención, viene toda la información detallada de lo que se está llevando uno en las declaraciones de renta. Entonces, ahí debemos estar pendientes. Como hacía mención, las retenciones, los que están obligados a retención en la fuente, pero no superaron las cuantías, están obligados al 1001, al 1004 y al 1011 en este slide. Y todos estos están obligados en caso de que fuera agente retenedor, todos los siguientes, incluidos los que superaron las cuantías, personas naturales y personas jurídicas que superan las cuantías que ya mencionamos, entonces el 1012 también están obligados. ¿Cuál es el 1012? Es toda la información de los saldos que tengo en mis inversiones
mis cuentas y en mis cuentas. Entonces, todas las acciones y aportes e inversiones en bancos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias van allí por tercero, los saldos que quedan a 31 de diciembre. El 2275 son los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional por tercero. Allí tengo que informar. Yo me llevo ingreso no constitutivo, entonces tengo que relacionar allí. El 2276 es toda la información de rentas de trabajo y de pensiones. Allí me debe coincidir con los certificados de ingresos y retenciones que le expido a mis empleados. Entonces, verificar que eso esté coincidiendo con esa información que estoy certificando, con la información que también en el tema de retenciones en la fuente, y toda la información de honorarios y de servicios. Toma en cuenta esta regla. Los honorarios y servicios que yo le pago a una persona natural, que está categorizada o quedó clasificada efectivamente como una persona natural en rentas de trabajo, así no tenga un contrato laboral, pero bajo las condiciones del artículo 383 de que le debo practicar retención en la fuente, es como si fuera un trabajador, no tenga más de 2 empleados, que cumpla con esas condiciones que me exige la norma tributaria. Entonces yo los debo informar en el 2276 los honorarios y los servicios, y no debo informarlos en el 1001. En el 1001 van a ir entonces esos honorarios. Un ejemplo, si usted le practicó una retención por honorarios a una persona natural del 10 o del 11%, esa persona va a ir en el 1001, no va en el 2276. Pero si a esa persona natural le pagué honorarios por el artículo 383 como si fuera una persona en rentas de trabajo, aunque yo no tenga un contrato de trabajo con esa persona, sino de servicios profesionales, pero yo le practico la tabla del artículo 383 va a ir por el 2276. También me exige el 2280 deducción de empleados víctimas a la violencia, es un formato donde me exigen que yo lo presente, algunas condiciones particulares que tiene ese 2280, y el 1647 que son los ingresos recibidos para terceros. Si yo recibí un ingreso para terceros, estoy dentro de los catalogados acá, estoy obligado, pero y yo recibo ingresos para terceros, tengo que informarlo en el 1647 de quién recibí y quién es el beneficiario. Y el formato 1010, que corresponde a la información de los socios, los accionistas, los comuneros, los cooperados y asociados, donde me va a exigir cuál es el valor patrimonial que tiene esa persona en esa sociedad, cuál es su porcentaje que tiene, y ahí les recomiendo que cuando descarguen el prevalidador de la DIAN, el prevalidador de la DIAN tiene todos los comentarios de qué es lo que usted debe presentar. Entonces, en el prevalidador de la DIAN le dice, coloque aquí el número, por ejemplo, el porcentaje de participación. Si el porcentaje es el 10,44, debo colocar en la casilla 1044 completo, y en la otra casilla me pregunta que cuáles son los decimales. Pues ahí coloco 2, en el ejemplo que estoy colocando. Si el accionista es el dueño del 100%, entonces coloco 100, y en la casilla donde dice cuántos decimales hay, coloco 0, que soy el dueño del 100% de la entidad. Entonces son temas que les recomiendo verifiquen. Allí cuando preparamos, miremos, no lo hagamos solo por hacer. A veces, un consejo que he visto a veces por el afán, tristemente, ahorita vamos a ver el tema de sanciones antes de terminar este webinar, es que el tema de sanciones es oneroso. Los medios magnéticos es algo que a veces da miedo. En el tema de que la preparación debe ser con juicio, precisamente se han pronunciado colegas, contadores ante la Defensoría del Contribuyente, se ha pronunciado porque a veces son onerosos este tema de los medios magnéticos, las sanciones, y debemos, mientras no haya un cambio una modificación en la cuantía de las sanciones, debemos tener también, y siempre tener el cuidado de qué es lo que estamos informando. A veces por el afán se nos corre alguna celda o alguna cuestión de los números y empiezo a reportar a un tercero con una cuantía que no es. La DIAN a enviar oficios a esa persona, la persona dice, oiga, ustedes lo que informaron, y sanciones vienen y van. Y pues es una cuestión que
que nos pone un poquito complicados, así que les invito para que tengamos precaución a que estos medios, con toda la tranquilidad del juicio, consejo primordial que alguien revise. Si usted es un auxiliar, si es asistente, si usted es el contador que los está preparando, alguien le haga una prueba o haga pruebas técnicas que verifiquen que la cuantía, bueno, pero hagan una verificación. Otros ojos tienen que verificar esa información para que no vaya a ver algún error. ¿Por qué? El artículo 651 nos señala las sanciones. Esas sanciones están graduadas, dependiendo si la DIAN notifica o no notifica. Entonces, aquí solo simplemente les comento, si yo aquí, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las sanciones según el artículo 651 del Estatuto Tributario? Que el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida. Entonces, imagínense, si estaba obligado a presentar un dato y cuesta 100 millones de pesos, pues el 5% son 5 millones. Ahí hay una sanción de 5 millones detectada. Si la DIAN verifica eso, pues ya no tengo opción de reducirla. El 4% de las sumas respecto a las cuales se suministró en forma errónea. Entonces la informé, pero la informé mal. Entonces, 4% por ese dato que informé mal. El 3% de las sumas respecto a las cuales se suministró de forma temporal. No presenté el formato tal, el 1001 o el 17 no lo presenté oportunamente. 3% de sanción por esa información que estaba obligado a presentar y no la presenté. Entonces, queridos, esto es 5, 4 y 3, si uno lo suma en una empresa donde tienen un movimiento importante y algo de esto pasa, pues es oneroso. Ahora, la norma tributaria nos señala en el parágrafo que si yo voluntariamente subsano el error, ¿cierto? Subsano, me doy cuenta, ¿cierto? Antes de que la administración tributaria profiera pliego de cargos, entonces estas tres que estoy comentando están en el numeral 1 del artículo 651, se reducen al 20%. Entonces, ahí hay un beneficio si detecto y es bueno entrar a verificar que no se haya pasado ningún formato, que se presentaron oportunamente, entren y verifiquen allá en la DIAN. Cuando usted hace la presentación del archivo, lo sube, verifique que el archivo no tenga errores. Allá usted puede verificarlo, dice consultar el envío del archivo, usted coloca acá, verifica cuáles fueron los que usted subió, le señala el que usted quiere, le dice continuar y allá va a verificar donde, que dice, oiga, con error, ¿cuál fue el error? No, que este ejemplo, y sucede, esta razón social no nos coincide. Entonces ahí yo les recomiendo, si tienen dudas sobre alguna razón social, en la página de la DIAN, usted dice verificar NIT. Usted entra a la página de la DIAN o en Google, en el buscador, usted dice verificar NIT. Coloca el número del NIT y él le va a emitir la razón social como la tiene la DIAN. A veces salen errores por eso. Salen errores porque no coinciden con la razón social, conforme la DIAN la tiene en su estructura. Entonces, sale un error de esos y uno considera que está todo. Entonces, les recomiendo, verifiquemos eso, subimos, pero nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún error y lo detecto, entonces yo presenté los medios magnéticos una semana antes de mi vencimiento, un día antes de mi vencimiento, o unas horas antes del vencimiento, a las 12 de la noche, y detecto que hubo un error, no hay sanción. No hay sanción por esa corrección, lo dice el artículo 651. Entonces, yo puedo corregir, subo el archivo, lo corrijo, le coloco allá en el prevalidador le coloco que es corrección número 2, ya no es inicial, pero si yo lo presento y lo corrijo previamente al vencimiento, no hay sanción que opere ahí. Entonces, son temas que podemos tener ahí en cuenta en caso de darnos cuenta. Y aquí les vamos a compartir, cuando les envíen este material, los prevalidadores se encuentran allí y la guía de presentación. Entonces miren la guía de presentación del paso a paso, suben la información y está el prevalidador de la DIAN, ustedes lo descargan donde dice información tributaria y está el enlace en prevalidadores, ustedes también buscan la página de prevalidadores, la que dice información tributaria vigencia 2021, están las de los años anteriores, vigencia 2021, y cuando usted la descarga un archivo comprimido y al abrirlo, pues va a encontrar todos estos, porque pues dependiendo de quién es el responsable, si es de convenios de cooperación, tienen su propio ejecutable,
si son de DECEVAL, si gobernaciones y alcaldías. Bueno, aquí, entonces, en el caso particular del webinar, las personas naturales, jurídicas, entonces, cuando dice tributario informantes, ese es el que nos corresponde para lo que estamos compartiendo esta noche. Entonces, ese es el que usted va a ejecutar, lo abre, conózcalo, con archivos en Excel que puede trabajarlos también y le va a ser muy útil para el desarrollo profesional. Bien, pues les agradecemos por la participación, esperamos que fue rápido, estas generalidades, esta información les sea útil, estamos atentos para ayudarles, para servirles también. Encontrarán nuestros datos de contacto, también aquí Klaus, RP, pues, va a ser útil también esta información para el desarrollo de sus medios magnéticos. Muchas gracias. Edwin, muchas gracias a todos por asistir. Esta presentación se las vamos a estar compartiendo al igual que el video y el contacto de Edwin y el contacto de Klaus, que fueron los encargados el día de hoy de esta presentación y este webinar.